Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Obras Maestras del Museo Cerralbo. En esta ocasión nos encontramos en el Salón de Baile, una magnífica estancia situada en el piso principal del palacio, que alberga esta obra maestra, el reloj misterioso. Con este nombre, reloj misterioso, que es tan sugerente, nos referimos a esta pieza, que está formada por un pedestal, por una escultura y en el medio el reloj. Un reloj misterioso, que es un tipo muy especial de reloj que se caracteriza por ocultar o dar una ilusión de que parte de su mecanismo está oculto, es inexplicable, porque no vemos algunos elementos que sostienen o que dan vida a este reloj. Antes de adentrarnos en él, es necesario situar al reloj en este momento histórico, en el que cambia la manera de concebir el tiempo. Además de un reloj misterioso, esta pieza es un reloj de péndulo cónico, llamados así porque el péndulo traza una trayectoria cónica al girar en el espacio, en lugar del incesante movimiento hacia adelante, hacia detrás o hacia izquierda y derecha. En el siglo XIX, el reloj y la medida del tiempo se convirtieron en imprescindibles para la vida, perfeccionándose y haciéndose cada vez más precisos. Se incorporaron actividades tan presentes en la vida actual como pueden ser la aviación, la navegación, la exploración espacial y también se va a transformar la industria y la planificación bélica. Pero para poder incorporar la medida del tiempo era necesario estandarizar la hora y sincronizar las diferentes regiones y países. Y es que a mediados del siglo XIX los relojes no tenían por qué marcar la misma hora con rigurosa exactitud, sino que se ajustaban a la hora solar de cada localidad. Con la llegada y el desarrollo del ferrocarril, esto va a cambiar y van a tener que unificarse las horas, estableciendo los mismos horarios en todos los territorios para así poder coordinar los trayectos de los trenes. En España, el horario único oficial no se va a establecer hasta el año 1900. Y como pequeña curiosidad, el cambio de hora estacional, el que se realiza en marzo y octubre adelantando o retrasando el reloj una hora, se va a implantar en España en los años 70. Y lo hará con el objetivo de ahorrar consumo energético, como consecuencia de la primera gran crisis del petróleo. Y regresando al reloj en el siglo XIX, ¿qué es lo que vemos al mirar esta pieza? Tradicionalmente, y en cuanto a su funcionamiento, un reloj está formado por tres partes principales. Un órgano motor, que es el encargado de poner en movimiento el instrumento, que va a poder ser de pesas o de cuerda. Tendremos también el distribuidor y el indicador. Hablemos del distribuidor. En los relojes mecánicos, es decir, aquellos que se mueven mediante mecanismos y no mediante elementos naturales como pueden ser el sol o el agua, ni tampoco mediante medios electrónicos o digitales, el distribuidor es el órgano que está formado por ruedas dentadas que con sus piñones van a trasladar la fuerza del órgano motor al indicador. Por su parte, el indicador es el órgano que se encarga de mover las agujas o manecillas de la esfera y que van a marcar las horas, los minutos y, en su caso, los segundos. Hasta bien entrado el siglo XX, los números ubicados en estas esferas eran fundamentalmente números romanos, como es el caso de este reloj misterioso, y se transformarán de manera progresiva a números arábigos. Como curiosidad, podemos mirar la esfera de este reloj. ¿Ven algo extraño en los números? En muchos relojes de numeración romana, el número 4 no está escrito de manera correcta y latina V, sino con 4 i's, como es el caso de este reloj. Normalmente, no vemos los mecanismos de un reloj aparte de los indicadores y estas manecillas, sino que vemos otros elementos, como estas manecillas, la esfera y la caja, que sirve para albergar las diferentes partes del reloj. Precisamente, la ausencia de un mecanismo aparente que le dé funcionamiento al reloj es el que nos da el nombre a estos relojes, los relojes misteriosos. Esta ilusión óptica se relaciona con el relojero suizo Jean-Eugène Robert Houdin, que era relojero y también admirador de la magia, y que va a presentar en la década de 1830 un reloj de cristal transparente y una serie de engranajes cuidadosamente ocultos para dar la apariencia de que las manecillas estaban flotando en el aire, sin ningún vínculo visible con el mecanismo. Este fue un gran éxito en su época y se convirtió en un objeto de fascinación para la alta sociedad. Fue adquirido y exhibido en varias exposiciones y ferias y su diseño sirvió de inspiración para otros relojeros y fabricantes de relojes. Como decíamos, en el siglo XIX los relojes misteriosos alcanzaron un notable desarrollo en una sociedad fascinada por los artificios y por los ilusionismos. Esto tiene una faceta social,
ya que en este siglo los relojes se van a convertir también en símbolos de estatus y de estilo de vida, lo que llevará a las personas, especialmente a la alta sociedad, a adquirir y encargar piezas que reflejaran su personalidad, su gusto y su posición social. En nuestro paseo por la Casa Museo Cerralbo encontramos una colección de relojes de muy variada tipología y también funcionamiento, ya que la familia Cerralbo coleccionó ejemplares para que sirvieran tanto como objeto útil como también decorativo. La colección está formada por 71 relojes datados entre los siglos XVII y XIX. No todos ellos se encuentran expuestos, sino que en la actualidad podemos ver en las salas cerca de una treintena de ellos. Los relojes más antiguos, del siglo XVII decíamos, proceden de casas relojeras alemanes. Sin embargo, las casas más habituales eran las inglesas y francesas, y datarán más o menos entre los siglos XVIII y XIX. La tipología de relojes que podemos ver, decíamos, es muy variada. Ya hemos hablado de los relojes misteriosos, como esta gran Urania. Como ella, se conservan otros 2 relojes misteriosos en el palacio. En la Galería Segunda encontramos un reloj de figura que oculta su maquinaria en la esfera. En el despacho del marqués vemos otro ejemplar, en este caso un reloj colgante, que nos esconde su mecanismo en las agujas. Estos objetos de lujo se exhiben con tanto mimo como fueron fabricados, ya que en la creación de relojes como estos se requerían la presencia y la participación de diferentes profesionales, ebanistas, broncistas, esferistas, penduleros o cajistas. Y es que los relojes parecen instrumentos sencillos, pero también bastante complejos. Este espacio era un templo de la danza. Así lo atestigua el óleo de Juderías Caballero en el techo, cuya escena central representa una auténtica danza de dioses, pero en uno de sus márgenes está retratado el propio marqués. En uno de los ángulos, vestido con levita roja, el marqués ejerce de anfitrión de la escena, la real y la pintada, mientras los invitados retratados bailan, reflejando la escena que se estaría desarrollando en el suelo. Presidiendo este imponente salón, rodeado de paneles de ágata, mármoles de los Pirineos y gigantescos espejos, está este misterioso reloj. Relojes como este, monumentales, eran escogidos y creados para dar la hora, sí, pero fundamentalmente como un objeto símbolo del estatus y prestigio, reflejo del buen gusto y la sofisticación de los propietarios. Además de los salones de la aristocracia, los relojes monumentales encontraron su lugar en el escenario artístico por excelencia de los inicios de la Edad contemporánea, los salones y las exposiciones universales. Este reloj, precisamente, fue expuesto varias veces en exposiciones universales, pero para hablar de ellas es necesario hablar un poquito más de Eugène Farcot, su artífice. Eugène Farcot fue un relojero, inventor, ingeniero mecánico, escritor y uno de los más célebres fabricantes de relojes de péndulo cónico como este. Este artífice fundó en 1853 su propia casa relojera. Este profesional no fue quien inventó este tipo de relojes, pero sí fue quien los llevó a los más reconocidos espacios y también quien los popularizó, realizando modelos de sobremesa asequibles a la par que cuidaban la estética. Además de este modelo perfeccionado por Farcot y que vemos en el Museo Cerralbo, encontramos otros relojes monumentales. Uno de ellos fue erigido de un grandísimo tamaño en el año 1878 y expuesto bajo la cúpula central del Palacio del Campo de Marte, en París, con motivo de la Exposición Universal de ese año. Tal fue su tamaño que se habló de la pieza como el reloj de péndulo cónico más grande jamás construido. Aunque no todo lo que destacaba en sus relojes era el tamaño. También ganó 4 medallas de bronce por este modelo en las exposiciones universales de 1860, 63, 67 y 78. Nos hemos acercado ya al momento de creación de esta obra. El reloj misterioso del Salón de Baile fue realizado entre 1862 y 1878, años en los que el relojero trabaja en esta larga serie de relojes de péndulo cónico. En concreto, se fecha la realización de esta pieza alrededor de 1863. Cada una de las piezas de esta serie fueron exclusivas, elaboradas siguiendo técnicas artesanales y atendiendo a diferentes lenguajes, motivos y figuraciones. Como excepción, se conocen 3 versiones de este reloj coronado por escultura, con diferente ropaje, accesorios, postura y también peinado. En este reloj, como era habitual, trabajaron diferentes profesionales de gran prestigio, atendiendo cada uno de ellos a la especificidad de su campo. De quien más hemos hablado es de Farcot, el maestro relojero,
pero también es necesario destacar la escultura, atribuida a Albert Ernest Carrier-Belleuse, la fundición de la pieza, que se atribuye a Ferdinand Barbedienne, o la realización del pedestal, que se atribuye a Louis-François Eugène Cornu, diseñador y director general de una compañía del trabajo del mármol. Al igual que la gran variedad de artífices de primer nivel dan cuenta de la grandiosidad de la pieza, también lo hacen sus materiales. Destacamos diversos mármoles, mármol con un veteado verde oscuro, ónice polícromo y especialmente el bronce, plateado y dorado en la escultura. Esta figura es sin duda la protagonista de la obra, con permiso del reloj. Sobre un pedestal, a modo de pilastra clásica, se eleva una imponente joven, Urania, musa griega de la astronomía. Esta elegante joven luce un peinado a la manera griega, ceñido por una tainía o corona doble, que recoge el cabello ondulado de modo que deja caer los tirabuzones sobre la espalda. Urania viste una túnica drapeada con pliegues al modo de la técnica escultórica de los paños mojados e inclina su cabeza hacia la izquierda. Al mismo tiempo, alza su brazo derecho para sostener una antorcha, de la que a su vez pende el globo celeste. Este no es otra cosa que el péndulo del reloj, que gira de manera incesante con la característica forma de cono. Desde un punto de vista estilístico, las piezas corresponden al llamado estilo del Segundo Imperio, un estilo ecléctico por antonomasia, nacido en Francia en torno a 1850 y que rememora la serenidad clásica para el gran lujo cortesano. Antes de finalizar esta edición de Obras Maestras del Museo Cerralbo, regresamos al misterio del reloj. El mecanismo está oculto. No podemos ver dónde está el órgano motor, ni tampoco el distribuidor. También está oculta la sonería, el mecanismo para generar sonido y marcar las horas. En este caso, las horas que marca son las medias y las en punto. Este reloj, como muchos otros en el museo, dispone de muelle, instrumento para dar cuerda al reloj y que este movimiento almacene la energía para mantenerlo en funcionamiento. En concreto, este reloj tiene que darse cuerda cada 15 días. Como última curiosidad, podemos lanzar una pregunta. ¿Cuándo se dan cuerda estos relojes? Se exponen, como hemos dicho, cerca de 30 relojes, que son cuidados por el maestro relojero, y con mimo se dan cuerda cada 7 o 14 días. Este día escogido suele ser el lunes, día que coincide con el cierre del museo. Además, se aprovecha la ocasión para ponerlos en hora, ya que estos relojes, algunos de más de 4 siglos de antigüedad, pueden presentar un ligero desfase de varios minutos a lo largo de la semana, producto de un arte tan preciso como antiguo, y que, al igual que las piezas expuestas en la Casa Museo Cerralbo, deben conocerse para poder apreciar mejor los rasgos de una historia que sigue viva en estas paredes. De esta manera, en la actualidad, y casi 2 siglos después, este misterioso reloj monumental sigue presidiendo un gran espacio de lujo, representación social y, especialmente, ventana a un pasado en el que una familia, la familia del Marqués de Cerralbo, muestra el afán por cultivar y atesorar fragmentos de cultura, de historia y de modernidad.